Hola, ¿qué tal están? Tutorial del estructuralismo. Se puede afirmar que entre 1940 y 1960 la escena filosófica francesa estuvo dominada por el existencialismo de Sartre y por la fenomenología de Merleau-Ponty, y también por el retorno a Hegel a través de Hippolyte, además de la filosofía de la ciencia de Gaston Bachelard, que murió en el año 1962, y entre todos es Sartre la gran figura. Pero también hay que decir que en la década de los años 60 del siglo XX, Sartre deriva hacia el marxismo y surge una nueva moda, el estructuralismo. En este sentido, hay que señalar que el nuevo movimiento es iniciado por Claudio Levi-Strauss, que nació en 1908, en etnología, y le siguen luego Lacan, que murió en 1981, y en psicoanálisis Louis Althusser, que murió en 1990, en el estudio del marxismo especialmente, y Miguel Foucault, que murió en 1984, en Historia o Arqueología del Saber. Los dos últimos rechazaron el calificativo de estructuralistas, no les parecía acertado. Además, solo es posible establecer ciertas similitudes entre los cuatro, y únicamente Levi-Strauss ha hecho una reflexión explícita y clara sobre el estructuralismo como método filosófico. En cualquier caso, se trata de un alejamiento de las antiguas perspectivas, como eran, por ejemplo, el historicismo, el subjetivismo, etc., y la búsqueda de una nueva orientación para la investigación, especialmente en antropología y en antropología filosófica también. En general, puede decirse que el estructuralismo no es una escuela, sino un enfoque metodológico para las denominadas ciencias humanas, lingüística, etnología o antropología cultural, historia, etc., que sin embargo posee implicaciones filosóficas. El estatuto epistemológico de las ciencias humanas había sido ya estudiado por los neokantianos de Baden y por Ricker. Además, la fenomenología también aportó un método muy utilizado en psicología, sociología e historia. El estructuralismo, por tanto, supone una nueva aportación en el mismo ámbito. En cuanto al concepto de estructura, se puede decir que Levi-Strauss ha definido muy claramente cuáles son las condiciones requeridas para que se pueda hablar de estructura. Pensamos que para merecer el nombre de estructura, dice Levi-Strauss, los modelos deben satisfacer exclusivamente cuatro condiciones. En primer lugar, una estructura presenta un carácter de sistema, lo que significa que los elementos que la componen, ante una modificación cualquiera en uno de ellos, eso supone una modificación en todos los demás. En segundo lugar, todo modelo pertenece a un grupo de transformaciones, cada una de las cuales corresponde a un modelo de la misma familia, de manera que el conjunto de estas transformaciones constituye un grupo de modelos. En tercer lugar, las propiedades, podríamos decir antes indicadas, permiten también predecir de qué manera reaccionará el modelo en caso de que uno de sus elementos se modifique. Por tanto, se puede decir como conclusión que el modelo debe ser construido de tal manera que su funcionamiento pueda dar cuenta de todos los hechos observados. Esto lo dice Levi-Strauss en su libro Antropología estructural. Una estructura, por tanto, no es una realidad empírica observable, es un modelo explicativo, teórico, se puede decir constituido en general o construido en general no por inducción sino como hipótesis. Se distingue de los hechos observados y Levi-Strauss diferencia la estructura del acontecimiento. En la estructura se consideran no los términos en sí mismos, sino sus relaciones o reglas, se podría decir. Es un sistema de relaciones y transformaciones, es decir, es un sistema regulado por una cohesión interna, se podría decir, que se revela en el estudio de sus transformaciones. Por todo esto, Piaget ha podido incluso reducir las características de la estructura a estas tres. Primero, totalidad. Es un sistema que posee más propiedades, leyes o reglas que las de sus elementos aislados. Segundo, transformaciones. Es un sistema de cambios que posee un equilibrio en cierto modo dinámico. Tercero, autorregulación. Es un sistema cerrado que se conserva por autorregulación. En síntesis, una estructura es un sistema total de transformaciones que se autorregulan. Levi-Strauss piensa que los fenómenos sociales ofrecen el carácter de signos y que cualquier sociedad puede ser estudiada como un sistema de signos. Se pueden considerar, por ejemplo, las reglas del matrimonio a nivel antropológico y los sistemas de parentesco como una especie de lenguaje, es decir, como un conjunto de operaciones destinadas a asegurar entre los individuos y los grupos cierto tipo de comunicaciones. Es decir, una sociedad puede ser considerada como un juego de signos, de lenguaje o de comunicación.
aunque a diversos niveles: comunicación de mujeres, prohibición del incesto, exogamia, etc., comunicación de bienes y servicios, comunicación de mensajes, y el método para su estudio será descubrir la estructura o sistema de ese juego. Dado que en cualquier caso se trata siempre de fenómenos sociales que pueden ser considerados como signos, y la metodología puede ser la misma que la empleada por la lingüística estructural, Levi-Strauss desciende a la descripción comparativa de tal metodología. El método estructuralista, tal como lo piensa Levi-Strauss, en su aplicación a los fenómenos sociales, se puede resumir así. Primero, hacer un estudio observacional cuidadoso de los hechos, minucioso, considerados en un momento dado, estudio sincrónico. Segundo, considerar los elementos integrantes no en sí mismos, sino en sus relaciones significativas. Y tercero, intentar descubrir, formulando distintas y diversas hipótesis, las reglas de ese juego de signos o relaciones significativas. Y en cuarto lugar, construir el modelo correspondiente, el cual ha de ser lo más simple posible, utilizando solo los hechos observados y dando cuenta de todos ellos. De esta forma, se ha de tener en cuenta que la estructura buscada es una estructura profunda, es decir, inconsciente en la comunidad estudiada. Por supuesto, una comunidad dada puede haber elaborado culturalmente un modelo explicativo, pero tal modelo puede ser muy imperfecto y ocultar, aunque no necesariamente, la realidad inconsciente buscada. En cuanto a las implicaciones filosóficas del estructuralismo, es común a todos los estructuralistas el situar la explicación de los hechos sociales en un nivel más profundo que los hechos mismos, en el nivel de la estructura. En consecuencia, cualquier explicación que se sitúe en un nivel superficial resultará irrelevante. De esta forma, el estructuralismo supone una reacción contra el humanismo, subjetivismo e historicismo de las filosofías vigentes en la primera mitad del siglo XX. Hay que decir, por tanto, que las implicaciones filosóficas son variadas. La primera es el antihumanismo. En Las palabras y las cosas, en este libro de Foucault, este pensador anuncia la muerte del hombre en alusión al anuncio de Nietzsche de la muerte de Dios. ¿De qué muerte se trata? La episteme del Renacimiento se basaba sobre la semejanza entre las cosas y entre las palabras y las cosas. El mundo es un gran libro y los libros se asemejan al mundo. Podemos decir que en la ruptura entre las palabras y las cosas, para Foucault se mueve la episteme clásica, por ejemplo la propia de los siglos XVII y XVIII, pero el hombre está ausente. Las dos primeras epistemes, dice Foucault, eran incapaces de pensar al hombre, como sucede en las Meninas. Todas las miradas se dirigen hacia el rey, pero este no aparece en el cuadro, está fuera y solo se le adivina en un espejo. Solo la episteme, que se inicia en el siglo XIX, tiene como tema al hombre. Este es pues un recién llegado. Pero ahora la lingüística ya no habla del hombre mismo, como tampoco el psicoanálisis o la etnología. El hombre está en peligro de perecer a medida que brilla más fuertemente el ser del lenguaje en nuestro horizonte. Es decir, para Foucault el ser humano ha sido expulsado de la ciencia al afirmarse también la prioridad de lo universal, la estructura, sobre lo individual. La estructura, por tanto, sucede al hombre. Eso es lo que significa para Foucault la muerte del hombre. Se trata, pues, de un antihumanismo metodológico o epistemológico. Por su parte, Althusser pretendió liberar a Marx del humanismo de sus escritos de juventud. ¿Con qué intención? Pues se debe ver en este antihumanismo teórico de Marx la condición de posibilidad absoluta, negativa, del conocimiento positivo del mundo humano mismo y de su transformación práctica. Solo se puede conocer algo acerca del hombre a condición de reducir a cenizas el mito filosófico teórico del hombre. Es decir, el humanismo para Althusser no es sino un discurso ideológico que encubre, indudablemente para él, la opresión del hombre bajo las estructuras económicas y materiales. En cuanto al antisubjetivismo, como implicación filosófica del estructuralismo, pues hay que decir que el antihumanismo estructuralista es comparable al del estudioso del ajedrez, por ejemplo. Este no estudia peones, caballos o torres, sino la estructura del juego, es decir, las reglas que hacen que una torre sea una torre y no un alfil. ¿Y dónde están las reglas? No en las piezas, más bien son unas piezas las que están en las reglas. ¿Dónde están, pues, las estructuras? Son supraindividuales e inconscientes. Levi-Strauss la sitúa en esta nueva posición, o la sitúa como presente en nuestros debates sin haber sido invitado,
el espíritu humano, y las hace coincidir con las leyes universales en que consiste la actividad inconsciente de nuestro espíritu. Eso sería la estructura para Levi-Strauss. Aún más, afirma que la actividad inconsciente del espíritu consiste en imponer formas a un contenido y que estas formas son fundamentalmente las mismas para todos los espíritus antiguos y modernos. El mismo Levi-Strauss debe reconocer que se trata de un kantismo sin sujeto trascendental, o mejor, con un sujeto trascendental colectivo e inconsciente. De esta forma, si las estructuras son inconscientes, el subjetivismo de la tradición filosófica occidental, cuyo origen se encuentra en el cogito cartesiano, carece ya de apoyo. Pienso donde no soy, dirá Lacan, luego soy donde no pienso. ¿Quién habla?, pregunta Foucault, la palabra misma. Por supuesto, hay un yo que piensa y habla, pero este yo no es ni pensamiento ni palabra, sino que se encuentra asentado en las estructuras del lenguaje y del pensamiento. En cuanto a la tercera implicación filosófica del estructuralismo, se puede hablar del antihistoricismo, porque como la lingüística sincrónica, el estructuralismo prescinde, al menos en principio, de la dimensión histórica. Es un nuevo eleatismo, según Lefebvre. Las estructuras son ahistóricas, como una vez más las reglas del ajedrez. La historia carece en realidad de sujeto y de fines, en todo caso carece de sentido. Es una serie de variaciones dentro de las posibilidades dadas por las estructuras, la historia. Tal es la opinión de Levi-Strauss. Diríamos que la historia carece de sentido y también de progreso para Foucault, quien no pretende hacer verdadera historia, sino únicamente arqueología, es decir, descubrir la sucesión de epistemes inconscientes cuyo cambio manifiesta un proceso discontinuo, sin ninguna meta reconocible ni progreso alguno. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.